Buenas noches, Irene Masi les saluda desde Tijuana, Baja California, y aquí, ¿verdad?, representando a Vida y Fortaleza, y como sabemos siempre, ¿verdad?, representando más que nada el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es el que está con nosotros. Sabemos que el reino es de Él, el gobierno es de Él, todo lo que hacemos y decimos es para Él. Sea para Él la honra y la gloria, ¿verdad?, por cada cosa que Él nos permite, y nos da un honor poder compartir su palabra. Bueno, le doy gracias al Señor porque sé que Él es bueno, para siempre su misericordia, y sé que Él los bendecirá porque Él tiene algo especial para cada uno de nosotros en cada enseñanza. Vamos a continuar, ¿verdad? Ya vamos avanzando en el libro, en Segunda de Samuel. Ya nos faltan unos pocos versículos para terminar, y ahora vamos a estudiar, ¿verdad?, el versículo 20 y el 21. Como siempre, vamos a darle al Señor, ¿verdad?, las gracias con una oración, a invitar al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos revele lo que Él tiene para nosotros. Y darle gracias porque Él es bueno. Ya empieza aquí a ser fresco, pero es una bendición. Dice el Señor que nos gocemos en todos los días que Él ha hecho. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, honra, gloria y honor, Señor. Gracias por todos los planes que tú tienes para cada una de las personas que escuchan y estudian tu palabra. Espíritu de Dios, revélanos lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestras vidas. Que tu palabra se haga rema, Señor, en nuestras vidas. Esa rema que tú eras, Señor, porque dice desde el principio, Señor, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne, que es la palabra de Dios, que ahora es rema en nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Leamos la palabra y vamos a leer en Samuel, segundo de Samuel 20, y vamos a fragmentar. Es algo largo, pero vamos a fragmentar, ¿verdad?, para que continuemos en la vida de David y qué fue lo que continuó sucediendo en esta trayectoria de su vida, porque cada una de las cosas que sucedieron sabemos que tiene un mensaje y un para qué y un por qué. Así son los propósitos eternos del Señor en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Oigamos lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Dice, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Eso me dio mucha tristeza, pero es algo que sabemos lo que pasó anteriormente, que esas concubinas, ¿verdad?, Absalón, al rebelarse en una casa que puso como una campaña, abusó de ellas en frente del pueblo. David ya no las toca y mueren, ¿verdad?, de esa manera en viudez, porque ya sabemos, eran las concubinas. David ya no iba a llegarse a ellas sabiendo que su hijo había hecho tal cosa con ellas, pero sabemos que Dios es bueno. Y sigamos leyendo la palabra de Dios. Después dijo el rey Amasa, convócame a los hombres de Judá para que dentro de 3 días, y dice, y hallarte tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo de que le había sido señalado. Y dijo David
Abisai, Seba, hijo de Bicri, ¿no hará ahora más daño que Absalón? Toma pues tus siervos de tu señor y vete tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab como la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se dio cuenta o no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla. Y así dice que derramó sus entrañas. Así dice que derramó sus entrañas. Vamos a continuar y luego vamos a pasar al 21. Aquí si te das cuenta en el capítulo principal, cuando y se le llama a este hombre dice, aconteció que dice que hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba. Este hombre se le llamaba perverso, pero aún él era de la tribu de Benjamín, que era también de una de las tribus del pueblo de Israel. Recordemos con anterioridad que el pueblo se había dividido porque todo el pueblo de Israel había seguido a Absalón, que era el hijo de David, que se rebeló contra David, pero el pueblo de la tribu de Judá siguió al rey David. Y recuerda de dónde viene Jesucristo, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Y el pueblo de Judá siguió fiel con David. Pero cuando continuamos en la historia, ¿verdad? Redacta que este hombre se va, así como Amasa muere, ¿verdad? Joab mata a Amasa, pero se va y él se esconde en una ciudad fortificada, y ahí habla de una mujer sabia que se encuentra Joab con esta mujer sabia, y te voy a leer un poco. Aquí dice el 16, dice: entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, ¿quién pregunte en haber, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles. Ella era una mujer sabia, tenía palabras sabias, y ella misma dijo: soy una mujer pacífica. Ella no quería que entraran al pueblo, ¿verdad?, a su ciudad, a matar y destruir la ciudad. Entonces ella interviene para que no suceda así. Pero qué importante, dice, era una mujer sabia, pero ella misma se llama, por eso dice que hablemos de las cosas que no son como si fueran. Y dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga, las cosas no son así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bacri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a este solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Entonces esta mujer sabia va y se reúne con el pueblo y les dice, ¿verdad? Ella conocía a Joab, él sabía que Joab pues acababa, ¿verdad?, de asesinar a un hombre que obviamente también se había levantado contra el rey David. Aquí miramos que se hizo una división en el reino, una división en la familia por la rebelión de Absalón. O sea, este continúa influyendo, ¿verdad?, en la división del pueblo. Y sabemos que un reino dividido pues no puede, ¿verdad?,
permanecer. Mas sin embargo sabemos que el Señor había elegido al rey David y él, ¿verdad?, cumpliría su promesa, porque nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas que él las cumple. Y sabemos que en toda la historia, ¿verdad?, que hemos estudiado, que el rey David también, como cualquier hombre, pecó, él, ¿verdad?, transgredió la ley, pero también sufrió las consecuencias, y una de sus consecuencias, ¿verdad?, era que sus hijos se rebelaran contra él y sus hijos también murieran, ¿verdad? Y el Señor le dio, ¿verdad?, y le dijo que la espada permanecería, ¿verdad?, en su descendencia. Y así miramos, ¿verdad?, cómo se dividió esta familia, cómo también, ¿verdad?, había fieles a David, había fieles, ¿verdad?, también a un Absalón, ¿verdad?, que ya no estaba ahí, pero seguía esa rebeldía. Y aquí era este hombre perverso, ¿verdad?, que este hombre perverso que él buscaba continuar con esa división, que David no continuara siendo el rey. Él, cuando le llama a David, no le dice rey, le dice ese hijo de Isaí. O sea, sabía que Isaí era un pastor, sabía que el rey David era un pastor. Quería disminuir su valor, que no fuera considerado como rey. Él no le llamaba rey. Por lo tanto, ahí sabemos que también ya había ese espíritu. Acuérdense que hablamos de el espíritu de rebelión de Absalón, que él tenía un espíritu de rebelión, y ese espíritu obviamente subió a este hombre perverso, porque así se le llama, que era perverso. Y aunque era del pueblo de Benjamín, había perversidad en él. Pero lo que pasa, su fin es triste, así como el fin de Absalón. Ya sabemos que Absalón, la forma que él muere, pero ahora este hombre también, ¿verdad? Esta mujer sabia habla con el pueblo, no quiere que el pueblo sea destruido. Entonces los hombres pues agarran, se va y lo avientan, así como una mujer, ¿verdad?, por la ventana, y ahí terminó esa rebeldía, esa rebelión. Sabemos, ¿verdad?, sabemos que la palabra de Dios es poderosa, pero también cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, hay consecuencias. Nos damos cuenta que el rey David, en los pecados que él había cometido, él tenía un arrepentimiento sincero de corazón. Él se veía al Señor y él le decía que le perdonara sus pecados, y el Señor en su misericordia lo perdonaba. Sigamos ahora con el 21. Y el capítulo 21. Ya concluimos con el capítulo 20, con la muerte de este hombre. Se va de la forma que él muere, también violentamente, cuando el Señor establece el reino en la vida de David. No hay poder, como decimos, humano o satánico que pueda parar el propósito que el Señor ya tenía en el rey David, porque sabemos que de él venía Jesucristo y tenía que cumplirse ese propósito en su vida. Él permanecería al saber también que él era conforme al corazón del Señor, porque él siempre, recuerden que tenía misericordia de las personas, era un rey de misericordia. Y nuestro Dios Todopoderoso es un rey de misericordia, que cuando venimos a él también, ¿verdad?, en humildad, dice que él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Leamos el 21. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino de los hijos de Israel. Vamos a seguir. Eran de los amorreos, eran de la familia de los amorreos. Los gabonitas venían de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos por los celos que él tenía de los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros?
¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Fíjate, bien importante, él les dio una palabra sin pensar lo que ellos iban a pedir. Y más adelante la palabra de Dios nos dice que ellos le piden 7 hombres de la descendencia de Saúl para eliminarlos. Ellos se los iban a sacrificar a Jehová. Y aquí tenemos una mujer que se llama Rispa, que fue mujer de Saúl y tuvo hijos con él y le quitan sus hijos. Y también aquí habla de otro que se llamaba Mefibosé, no el mismo que estaba inválido, que estaba lisiado, pero son 7 que quedan de la descendencia de Saúl, y por ese consecuencia que ya había hecho un pacto, ¿verdad? Israel, que no sería lastimado los amonitas, pero Saúl, al romper ese pacto, ellos quieren venganza, y sabes que la consecuencia es que estos jóvenes mueren de una manera muy triste y muy tremenda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los pactos que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que decimos, cómo hablamos, porque nuestras propias palabras nos pueden enredar o nos pueden llevar, ¿verdad?, a hacer promesas que después nos son difíciles cumplir. Como la palabra de Dios nos dice, que tu sí sea sí, tu no sea no, pero sabemos que Dios es misericordioso y que si le pedimos perdón, Él nos perdona y nos libra, ¿verdad? Y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname porque pues hablé, ¿verdad?, deliberadamente, y sabemos que esas palabras pueden dañar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y tenemos que tener tanto cuidado en lo que sale de nuestra boca, porque hay poder en la palabra. Hay tanto poder en la palabra del Señor, pero imagínate, si Dios, y ya eres hija de Dios, o yo hijo de Dios, tenemos poder y autoridad, y lo que decimos, ¿verdad?, se va a cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado. Si recordamos, ¿verdad?, que las maldiciones que salen de personas inconversas pueden llegar a la vida de otros seres humanos, imagínate más si nosotros que somos hijos de Dios tenemos ese poder y esa autoridad. Y por esa consecuencia que David le dice, lo que ustedes me dijeres, eso haré. Entonces ellos le piden 7 hijos, ¿verdad?, de la descendencia de Saúl, pero ya sabemos que se le había dado palabra a Saúl también, que sus hijos perecerían a espada, que sus hijos morirían. Y sabes que así no se quitó la espada de la familia de Saúl, y es triste, ¿verdad?, porque estos jóvenes en plena juventud, sin quererla ni temerla, fallecieron solamente porque pertenecían a esa descendencia. Pero sabes, la buena noticia que tenemos tú y yo, que ahora tenemos a Jesucristo nuestro Salvador, que ahora Él vino, ¿verdad?, a darnos un nuevo pacto. Él vino, ¿verdad?, a quitar toda maldición, convertirla en bendición. Cuando tú ya vienes a aceptar a Jesucristo como tu Salvador, Él cambia nuestro lamento en baile, así como sabemos que la oración de Jabes, cuando él le clama su nombre, ¿verdad?, se le llamaba dolor, pero él le dice, Señor, si tú me bendijeres y ensanchares mi territorio para que el mal no me toque, y que dice que Jehová lo cambió, lo escuchó. Y así es, ahora tenemos esa bendición de Jesucristo, de que toda maldición sea cancelada en nuestras generaciones. Pero continuemos, ¿verdad?, con esta historia de David. Ahora vamos a continuar con en el 21:18, sí, al 22, porque vamos a leer sobre las batallas de David y las victorias. Algo interesante, si te das cuenta, que durante los últimos versículos, ya que vienen desde el 13, desde que Tamar es ultrajada por su hermano, y Absalón, ¿verdad?, por eso él se rebela, mata a su hermano.
David ahí no habla que David haya consultado a Dios, sino que él se consultaba a los sacerdotes, pero no directamente a Jehová, y miramos todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? Como él empieza a huir de su hijo, como él se esconde siendo un rey porque su hijo lo quiere matar y huye, todo lo que le está pasando siendo él un rey. Ahora vamos a que cuando él consulta a Jehová, ¿cómo cambia su entorno? El Señor, ya después que él consulta a Jehová, porque viene el hambre, y ya estos jóvenes perecen, son entregados como un holocausto, pero no por David, no por su pueblo, sino acuérdate, por estos amonitas. Entonces cesa esa hambruna. Pero ya después que cesa esa hambruna, vamos a mirar las victorias que el Señor le da a David. Pero después de tanto tiempo, él decide consultar a Jehová otra vez porque él tenía temor, estaba huyendo de su hijo. Y él, siendo un hombre valiente, fuerte, esforzado, que era un hombre de guerra, sintió temor y huyó. Pero sabemos que no solamente temor que le pasara algo a él, sino que mataran a su pueblo. Y él también no quería enfrentarse con su hijo, porque recuerden que él tuvo misericordia de su hijo y él no quería que lo mataran, él no quería que le hicieran daño. Mas, sin embargo, los que estaban a cabeza, sus generales, decidieron, no, lo vamos a matar, porque recuerda que solo podía haber un rey. Todas las consecuencias que pasan sobre, ya sea las decisiones equivocadas que muchas veces tomamos, pero Dios es misericordioso y Él cambia nuestro lamento en baile, Él cambia nuestro entorno. Cuando venimos a Él y le pedimos perdón, entonces hay un cambio en nuestra vida. Leamos. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David, dice, se cansó, porque David ya estaba grande, ya estaba mayor. Pero sigamos. E Isbed-Benonab, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quienes estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ellos lo amaban, no querían que murieran. Acuérdate que no era la primera vez que ellos le aconsejaban que no saliera con ellos a la guerra. Ellos sabían que él ya estaba mayor, ya estaba cansado, que aunque tenía y sabía todas esas estrategias de guerra, pero ya estaba avanzado en edad. Dice, y otra segunda guerra hubo después de Gobo contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Justatita, mató a Saí, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y después hubo otra vez guerra en Goab contra los filisteos, en la cual Elihanán, hijo de Yareh Oregim, de Belén, mató a Goliat, Geteo. Este es otro Goliat, no es el mismo Goliat que mató David. También era Goliat, pero era Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra, cuatro guerras, dice Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes. Estos gigantes eran, pues, dice ahí, de gran estatura. Pero si te das cuenta, estos jóvenes eran esforzados, eran valientes, y ellos sabían y recordaban lo que David había hecho con Goliat, porque ellos sabían que no era en sus fuerzas que peleaban. Ellos sabían que Jehová peleaba por ellos, sabían que había poder en Jehová y sabían que Él los dirigía, sabían que la autoridad que tenían no venía ni la fuerza de ellos mismos, sino de Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos ahora en el tiempo actual, para que vengamos al tiempo actual, darnos cuenta que nuestra guerra
que todo lo que se vivió en aquella guerra, en aquellos tiempos, era la guerra física, pero ahora nosotros vivimos en una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Esta guerra espiritual la estamos llevando día con día. Y debemos de conocer a nuestro enemigo. Debemos conocer las estrategias que él tiene para atacarnos. En la palabra de Dios nos dice, en 2 de Corintios 4:4, dice, los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de Cristo. Sabemos que ese es Satanás, que cegó, ¿verdad?, el entendimiento para que las personas no vengan a Cristo y continúen con esos pleitos, con esas peleas. Pero la palabra de Dios también nos dice en Efesios 6:10-20, para que te des cuenta que cuando tú tienes un enojo con alguien, te disgustas, cuando alguien te trata mal, cuando miras que están sucediendo cosas alrededor de tu vida, reconozcas que hay un enemigo que viene a atacarte, que quiere atacar tu fe, que esos son los gigantes que se quieren levantar contra ti, esos gigantes espirituales, pero tenemos a Jehová de los ejércitos, que es todopoderoso, que él peleará por ti. En Efesios 6, del 10-20, la palabra nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos da paso a paso y nos está diciendo que son varias entidades espirituales que quieren atacar nuestra vida. Pero el Señor nunca te va a dejar desamparado. Te dio poder, te dio autoridad, te dio el Espíritu Santo, te dio la palabra. Él te ha dado enseñanzas de cómo tú luchar contra todos estos enemigos espirituales que quieren hacerte la guerra, contra todos esos gigantes que quieren parar el propósito que Dios tiene en tu vida. El Señor también nos dice en Efesios 6, el 18, y aquí nos da qué es lo que debemos de hacer para poder vencer a estos enemigos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de estar siempre listos para la batalla, estar firmes, no bajar la guardia, velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es el enemigo. Pero el Señor nos ha dado las armaduras. Él te dice en Efesios 6:17 en adelante que te revistas de toda su armadura. Dice que te pongas la coraza de justicia, donde podás apagar todo dardo de fuego del enemigo. Ponte el calzado presto del evangelio, ponte la espada de dos filos, que es la palabra del Espíritu de Dios, el yelmo de la salvación, que protege tu mente y tus pensamientos, que te cubras, ¿verdad?, con el cinturón de la verdad. Porque cuando hablamos la verdad, sabemos que nos hará libres. La verdad es la palabra de Dios, es como podemos vencer a ese enemigo que ha querido atacar nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice, y aquí nos dice, en 1 de Corintios 2:16, es otra forma, es otro armamento. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha dado una armadura, nos ha dado y nos ha puesto toda la armadura completa en cómo pelear. Pero muchas veces Él también te va a decir que vosotros estáis quietos, que yo pelearé por ti. Y eso es cuando tú estás orando, intercediendo. Jehová de los ejércitos peleará por ti. Y Jehová mandará a su ángel, que es el que pelea por ti. Y cualquier gigante que se te haya levantado contra ti, así como se levantaron esos gigantes de los filisteos contra David,
y fueron vencidos por el poder no del hombre, sino del poder del Espíritu de Dios, que estaba en nuestros jóvenes valientes. Ese mismo poder y autoridad el Señor te ha dado a ti y a mí para vencer cada uno de los gigantes y obstáculos que están en nuestras vidas. Le doy gracias al Padre porque Él siempre nos habla, Él nos ama y Él quiere que nosotros seamos victoriosos en todas las cosas, porque la palabra de Dios nos dice que somos más que victoriosos, pero ¿qué dice? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Siempre recordemos que las fuerzas propias no nos llevarán a ningún lugar, sino cuando peleamos en el poder del Señor, con el espíritu de su fuerza, cuando Él es el que pelea por nosotros. Él se encargará de vencer esos gigantes por ti, de duda, de incredulidad o de miseria, cualquier gigante que se haya levantado contra ti. Te aseguro que si tú le clamas a Jehová de los ejércitos, Él peleará por ti. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias, mis hermanos, por conectarte, que sean bendecidos. No te olvides que inscribirte en el Manasés, que ya viene pronto, mañana la oración y así cada uno de nuestros programas consecutivos que hay cada día a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. No se te olvide conectarte. Los sábados ahorita todavía no, como les digo, pero el Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, para el próximo jueves. Que tengan una noche muy bendecida y Jehová sea con ustedes, ¿verdad? Y sé que Él pelea por ustedes en cada una de sus peleas espirituales. Buenas noches.